Vale, vamos contigo, Manu, que estás con el micrófono abierto. Cuéntanos tu opinión. Sí. Bueno, sí, muy interesante todo lo que ha comentado Luis, ¿no? Estoy de acuerdo, por supuesto, en todo. A ver, este es un tema muy complejo, en realidad. Yo creo que este tema tiene muchas aristas. No soy, por supuesto, un experto en geopolítica, pero evidentemente lo que está pasando en Oriente Medio, una zona tan estratégica, ¿no?, a nivel energético y demás, pues evidentemente va a hacer que los precios suban, ¿no? Que suba el combustible, como decía Luis, que suba el gas y, en definitiva, lógicamente se encarecerán, como decía Luis, los materiales de construcción. Al subir, pues no solo el precio del transporte, sino también al subir el precio de la energía necesaria para producir muchos de esos materiales, ¿no? Subirá también la inflación, por supuesto, porque en este mundo hiperconectado y globalizado, cuando el precio de la energía sube absolutamente todo, porque, como decía, pues cuesta más producir y transportar, con lo cual entiendo, como decía Luis, que nos va a afectar o que ya nos está afectando, como digo, no solo, además, en materia de vivienda. Yo creo que esto se va a notar en todo, y la inflación nos lo vamos a ver en la inflación sobre todo, ¿no? Es una pena, es muy desalentador, diría yo, y no sé qué otra palabra buscar. Yo creo que también diría que es muy vergonzoso, ¿no?, que el mundo esté en manos de 3 o 4 mandatarios, que a su vez me imagino que estarán en manos de otros pocos hiper multimillonarios, y que estos pocos jueguen con el resto de los mortales a su antojo y según sus intereses económicos y de todo tipo, sin el más mínimo escrúpulo ni la más mínima humanidad, ¿no?, que es lo que está pasando. Yo confieso que sentía cierta simpatía por Trump, por su mentalidad empresarial, incluso por su manera nada políticamente correcta e incluso cafre, ¿no?, de expresarse y de actuar, pero obviamente no solo he dejado de tenerle simpatía, sino que me parece que ha perdido el norte. Me parece que está actuando como un mono con una metralleta, y junto a su siniestro socio yo creo que están acometiendo acciones que por supuesto no pueden estar justificadas de ninguna manera. Pero bueno, lamentablemente me imagino que estos directores geopolíticos del mundo tendrán sus razones, sus intereses para hacer todo esto. También me imagino que tensarán la cuerda de alguna manera hasta obtener los resultados que ellos necesiten o que ellos quieran, y después restablecerán un poco, entiendo, ese orden mundial o cierto orden mundial. En cuanto al sector inmobiliario, obviamente pues reaccionará a las consecuencias económicas que generen estas guerras, y dependerá muchísimo, sobre todo, de los plazos, ¿no? Yo creo que ahí está la clave, de cuánto seamos capaces de aguantar esta situación. Dependerá del tiempo que esté bloqueado el famoso estrecho de Hormuz, ¿no? Dependerá de las reservas energéticas que haya. Por ejemplo, las aerolíneas ya estaban diciendo que en semanas se podrían quedar sin combustible. Esto, por ejemplo, afectaría muchísimo al turismo, ya que probablemente subirán de precio los vuelos. A su vez, esto va a repercutir a lo mejor en las reservas hoteleras y de apartamentos y viviendas turísticas. Quién sabe si incluso, como decía Luis, habrá quien se vea beneficiado por todo esto, porque el turismo se concentra en países seguros y áreas geográficas libres de conflicto. También puede ser, ¿no?, que aunque suban los precios, pero esa concentración de turismo pues haga que ciertos países se vean beneficiados. Yo creo que España, en ese sentido, como decía Luis, es un país bien situado, tanto por la lejanía geográfica de esos países en guerra, como por el clima, como por el amparo, en cierta manera, de la Unión Europea, de la OTAN, a pesar de las relaciones ahora, ¿no?, con Estados Unidos, por ejemplo. Pero yo creo que el extranjero siente ese amparo de la Unión Europea y de la OTAN. Y bueno, yo creo que, como en todas las crisis, pues como decía Luis, también habrá oportunidades, y España me parece un país propicio para inversores extranjeros, para turistas que huyan del peligro, etcétera, ¿no? Aunque, repito, no soy experto en geopolítica, todo esto es muy complejo, ninguno tenemos, yo creo, ni idea realmente de lo que está pasando, todo está muy hiperconectado, y yo creo que tendremos que ir analizando la situación semana a semana prácticamente, ¿no? Y lamentablemente, aunque lo que está pasando es terrible,
Pero bueno, analizándolo desde el punto de vista de la inversión y del sector inmobiliario en España y también del sector turístico, como decíamos, creo que a pesar de todo, somos un país con muchas posibilidades de capear el temporal y quién sabe si incluso algunos agentes de estos sectores pueden salir reforzados con todo esto. Muy bien visto. Y al final todo es geopolítica, como bien ha dicho Manu, ¿verdad? Porque nos solemos centrar que si el inmobiliario, ya vemos cómo cerrar el estrecho de Hormuz, cómo esto puede impactar en el inmobiliario. Eso es lo que estamos viendo ahora mismo con este tema. Es decir, cómo una decisión que han tomado unos pocos del mundo puede afectar absolutamente el bolsillo del resto del mundo, porque no te está afectando de otra manera más que en el bolsillo. Es decir, en cómo tú gestionas tu día a día, ¿verdad? Porque al final ves como el encarecimiento en el carrito de la compra, ¿no? Como cuando decía Luis, que vas a Mercadona, o me da igual, por decir una marca, ¿no? Como decir una empresa, y dices, y es que llevas 400 euros y te quedas corto para todo el mes, seguro, ¿vale? Al final, vamos, yo no hago una compra única al mes, ¿no? Al final vas unas cuantas veces al mes, pero que pagas 70, 80 euros y te llevas 4 cosas, ¿eh? O sea, nada. Entonces estás viendo cómo está la manera en la que va atacando el bolsillo. Pero vosotros fijaos en aquellos trabajadores, en aquellos trabajos más precarios, que no son sueldos de la leche, en aquellos que pasan todo el día, que esos son trabajos duros, y dices, madre mía, son personas que a lo mejor 1.000 y poco euros escasos, pues cada leche de estas de 100 y pico euros de supermercado es que te quedas tiritando, ¿vale? Entonces, eso es lo que estamos viendo. Yo también estoy convencidísimo de que saben las teclas que tienen que tocar para deshacer esto si no está pactado. Ahora bien, sí que estoy 100% seguro que el inicio de todo esto es 100% orquestado. Y os digo por qué, voy a dar varios datos, ¿vale? Ahora mismo aquí en pantalla, para que veáis, a ver, ahí está. Fijaos, espérate, fijaos que no me gusta nada aceptar esto, pero no me va a tocar otra. A ver, no me deja. Ah, vale, es que tengo que compartir otra página, a ver. Es que he abierto por aquí otra mientras tanto. A ver, un momentito, que os lo enseño aquí. Aquí está. Fijaos. Dice la crisis energética para que veáis los efectos que está teniendo. Sobre todo, daos cuenta que esto es como siempre en todas las crisis y esto es como, por ejemplo, incluso la pandemia. ¿Os recordáis cuando inició la pandemia que inició atacando en el 2020 a unos países al principio, luego a otros después y unos fueron más afectados que otros? No sé, fue una casualidad, pero los países más afectados fueron precisamente los países, digámoslo así, más fuertes. Los países que más atacaron fueron los países que en teoría tenían... Yo vi una estrecha correlación entre los países que más Producto Interior Bruto tenían y los países que más casos tuvieron y más confinamientos tuvieron. No sé si es casualidad o qué. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que aquellos países que en teoría son más avanzados, están más preparados, fueron los más afectados? A lo mejor lo que quieres es cargarte las sociedades de esos países precisamente porque tienen una clase media mucho más fuerte. No lo sé, vamos a decir una cosa fea, una conspiración. Más cosas. ¿Veis aquí que dice la crisis energética obliga a las primeras restricciones en Asia? Vale, ¿esto está afectando a los países quizá menos desarrollados para luego ir afectando a los más desarrollados? Vamos a ver, quizás que los menos desarrollados tienen menos reservas, quizás es que a lo mejor tienen, ahora lo vemos, dice menos duchas y cargas de móvil y más teletrabajo. O sea que ya está empezando a afectar en tu día a día. O sea, esto no es nada. Esto no es el estrecho de qué, de Orqué, dónde está. Calla, que esto afecta, o sea, solamente, digamos solamente entre muchísimas comillas, creo que a través del estrecho de Hormuz pasa el 20% del petróleo del mundo, creo que era el 20%, ¿vale? Pero fijaos, ahora entenderéis por qué Gibraltar no es español y por qué no lo hemos vuelto a recuperar y todas estas cosas. Porque un estrecho te da mucho poder, es un peaje sobre todo lo que transmite de un país a otro. Entonces, bueno, pues no es español. Pero fijaos lo que dice, el conflicto está obligando a implementar restricciones al consumo de combustibles en muchos lugares. En Bangladesh, las gasolineras están cerradas por la escasez de carburantes. Y ahora os digo aquí, si tenéis que quedaros con algo de lo que voy a decir, es lo que voy a decir a continuación. Máxima expectación. Es lo siguiente, lo que quieren conseguir es escasez. Con la escasez, lo que creas es dependencia. Con la escasez, lo que haces es subir los precios. Y con la escasez, lo que haces es rentabilizar, fiscalizarlo. Entonces, tú provocas escasez, porque si presentas abundancia, como la vivienda, aquí lo único que hay abundancia es de sinvergüenzas. Es lo único que tenemos en España, ¿vale? El resto todo es escasez de habilidades, de gente buena, iba a decir de legalidad también, porque aunque haya leyes,
pues no son éticas, no son productivas, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Dice, ya ha reducido las jornadas laborales para ahorrar. También lo han hecho Pakistán y Filipinas, donde la subida de los precios está provocando ya protestas en las calles. Corea del Sur, ojo, esto no es un país ya poco avanzado. Corea del Sur lanzó ayer mismo una campaña nacional de ahorro que recomienda reducir el tiempo de duchas o evitar cargar los móviles. Ya te están acostumbrando a escasez. ¿Las ciudades de 15 minutos? Pues ahí lo tenéis. Dice, retornar el teletrabajo o no utilizar ascensores son otras las medidas que se están aplicando en Tailandia y en Vietnam. Y vas a decir, ¿pero qué dices? ¿Cómo va a llegar esto a España? ¿Cómo va a llegar esto a España? ¿Cómo va a haber confinamientos y vacunas y no sé qué en España? ¿Pero cómo es eso? ¿Cómo van a llegar las mascarillas a España? ¿Cómo te van a decir que te quedes durante 3 meses en tu casa y no puedes salir? Si es tu libertad. Bueno, pues al tiempo, ¿vale? Confinamientos energéticos. Dice, Asia iba casi 80% del gas y petróleo que ha dejado de pasar por el estrecho de Hormuz. Pero aquí en la Unión Europea, Eslovenia ha sido el primer país, o sea, ya tenemos un país de la Unión Europea que ya ha comenzado al racionamiento de combustible. ¿Os acordáis cuando hablamos de las CBDCs, que lo he dejado caer alguna vez? Y os he dicho, estos son cartillas de racionamiento digitales, ¿vale? Y dice, no por problemas de suministro, sino para evitar las compras de los ciudadanos de otros países donde los precios son más caros. Con excusita, al final lo que te dicen es, y esto es lo siguiente, te van a dar una cuota máxima que tú puedes comprar de combustible por semana. Máximo 20 litros, máximo 50 litros. Bueno, pues al final yo creo que si tú utilizas el coche a diario o semanalmente, vas a tener que empezar a cambiar tus hábitos, ¿verdad? Bueno, pues ahí va. Y ahora os digo otra cosa, para que veáis, ¿vale? Dice aquí, el petróleo, ¿vale? Dice, a ver, producción de energía, materias primas para productos químicos, estos son los usos, ¿vale? Dice, ¿por qué es tan versátil los usos? Composición química compleja, producción de energía, materia prima para productos químicos, aplicaciones industriales y comerciales, facilidad de transporte y almacenamiento. Y ahora aquí te dice productos derivados del petróleo, para que veáis en todo lo que está presente el petróleo, a todo lo que afecta. Gasolina y otros combustibles, lo sabemos, gas butano, asfalto, fertilizantes. Estos fertilizantes la gente no se da cuenta. Ahí cuando hemos hablado del tema de la escasez. Esto puede impactar directamente en el consumo, en la producción alimentaria mundial, porque para muchos productos, en el sector primario, necesitas de fertilizantes, ¿verdad? Dice, puede parecer extraño que el petróleo pueda convertirse en una sustancia que contribuya al crecimiento de las plantas, pero lo cierto es que tras varios procesos químicos puede llegar a transformarse en una fuente de amoníaco similar al del estiércol. Claro, esto al final puede llegar, creo que se hablaba de un 15 o un 20% de menor producción alimentaria. Cuidadito, que esto son palabras serias. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vas a comer menos? ¿Que vas a tener problemas de acceso? Pues yo creo que esto va a depender de los países. Eso por un lado. Pero estamos en la maquiavélica Europa. Entonces aquí puede pasar de todo. Desde cartilla de racionamiento a precios por las nubes. Que no te preocupes, que si eres muy, muy rico, no te preocupes, que vas a poder comer, ¿vale? Más cosas. Plaguicidas, fungicidas y herbicidas. Tela sintética, plásticos, detergentes, pinturas y solventes. Pinturas. Una casa lleva pintura, ¿no? Hay que pintar la casa antes de entregarla cuando pintas una casa nueva. Bueno, pues preparaos que todo esto, pues si dice, no, es que las pinturas se han duplicado. Pues el señor pintor, en vez de cobrarte 5, pues te cobrará 10. Ya está. Jabones, perfumes, tintes y cosméticos. Productos alimentarios, modificadores, potenciadores de sabor, edulcorantes, colorantes. Se incrementa todo eso. Y todo lo que comemos, muchas cosas llevan edulcorantes, colorantes, y si no los 2 o los 3, pues tela. Fármacos. Hostia, que hay mucha gente que depende de fármacos, ¿verdad? No, bueno, pero lo paga Seguridad Social. Ah, pero la Seguridad Social la pagamos nosotros. Suma y sigue, ¿vale? Con impuestos. Bueno, simplemente son cosas que todo esto va a afectar a la vivienda. Fijaos todos los materiales de construcción. Y España producimos ya, si no es poco, es nada. Al final estamos en turismo y poco más. Y sector servicios, ¿vale? Entonces todo esto al final, desde ladrillo, pasando por ladrillo, vigas, ventanas, pintura, todo al final va en camiones, va en coches, furgonetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues si sube el coste del petróleo, sube el coste de los combustibles, prepárate que vas a pagar más. Cuando vas a comprar una vivienda, si tú compras vas a pagar más. Si pides una hipoteca, la hipoteca es un tipo de porcentaje sobre el dinero que pides, no te preocupes, que vas a pagar más y si no también vas a tener que tener una cantidad inicial superior, que es básicamente el cuello de botella por el que muchas personas no pueden comprar vivienda. Y 2, si tú lo compras como inversor y luego lo alquilas, calla, que a mí me ha costado más y luego el ITP, que es un porcentaje, me cuesta más,
pues voy a tener que poner los alquileres más caros para seguir manteniendo más o menos el mismo nivel de rentabilidad. Entonces, preparaos que la vivienda va a seguir subiendo. Y cuando hay una guerra, al final siempre son guerras de banqueros. Es decir, guerras de banqueros, financio a un lado, financio al otro, devaluación de la moneda, y al final es, otra vez, pérdida de poder adquisitivo. Los efectos todavía no hemos visto nada con respecto a lo que va a suceder. Y no es por ponerme en plan trágico ni ponerme tal, ¿vale? Es que es un hecho, porque 2 meses, es como si ahora mismo, imaginaos vosotros o yo, 2 meses que no trabajamos y te siguen llegando historias. Pues cuando empieces otra vez a trabajar, vas a tener que hacer lo normal más 2 meses más. El ritmo de producción, recuperar el ritmo de producción es muy difícil, ¿vale? Es muy difícil. Quédate unos días, típico, cuando éramos estudiantes, 1 semana, 2 días, 3 días que no vas al colegio, pues tela luego para recuperarlo, ¿verdad? Pues ya está, es exactamente lo mismo. Recuperar el ritmo de producción cuesta muchísimo dinero y hay zonas que no van a tener suministro. Así que ahí lo tenéis. Y luego para aquellos, me encontraba también esta noticia, dice comprar y guardar gasolina, porque ya, bueno, pues lo comentan, esto fue, aparte de cuando el apagón el año pasado, pues te empiezan a decir, oye, hay gente que ante un riesgo de que puede que no haya combustible, pues hay gente que se tira para el coche eléctrico y otros que deciden acumular combustible. Bueno, pues creo que solamente puedes acumular 30 litros por vivienda, sin permiso, sin licencia, ¿vale? Lo digo para aquellos que se les ocurra la idea, que sepan la legalidad a día de hoy, ¿vale? Bueno, ¿qué opináis? Ya os dejo para que comentéis, ¿vale? ¿Cómo lo veis, chicos? A ver, yo creo que evidentemente nadie se cree a estas alturas que la guerra tenga otro motivo de ser, otra razón de ser que no sea el motivo económico, el motivo de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Evidentemente el gobierno de Estados Unidos es un gobierno que tiene en su cabeza visible en Trump a un empresario. Estados Unidos está pasando por una época de bajas, desde luego, con su principal rival económico, que es China, y Estados Unidos ya no sabe qué hacer, desde luego, para recuperar la hegemonía mundial, ¿no? No nos podemos olvidar de otra cosa. Bueno, tú decías que por Hormuz pasa el 20 o el 30% del petróleo y del gas, etcétera. Evidentemente, Estados Unidos es otro grandísimo exportador de petróleo. Ya vimos la incursión que hizo en Venezuela. ¿A quién más le puede interesar que el petróleo no salga desde aquella zona, sino a Estados Unidos, ¿no? Y no nos podemos olvidar también de que Estados Unidos necesita guerras, periódicamente necesita que haya guerras porque es uno de los principales fabricantes de armas y ese es su principal negocio. Con lo cual, el otro día lo explicaba muy bien Revilla, ¿no? Este hombre de Cantabria, y explicaba precisamente eso, que las armamentísticas estadounidenses, el gobierno de Estados Unidos a cierto tiempo necesita generar un conflicto. Evidentemente, los motivos por los que esos conflictos se generan, pues ellos dan unos motivos siempre en pro de la libertad, en pro de salvar al pueblo, en pro de acabar con el terrorismo, etcétera, pero todos sabemos que son siempre motivos económicos, motivos geopolíticos. Antes las guerras podían ser por el territorio, podían ser incluso por amor, ¿no? Antiguamente en la Edad Media había guerras hasta por amor, ¿no? Ahora no, ahora las guerras son por los recursos. Y Estados Unidos necesita recursos porque necesita ponerse al nivel de China, que le está pasando a la derecha a pasos agigantados con la tecnología, con la inteligencia artificial, incluso con la carrera por el espacio. Esa es otra gran batalla que se está librando, porque en el espacio hay recursos. Cuando nos carguemos los recursos de la Tierra, pues tendrán que el primero que ponga las bases tanto en la Luna como en Marte, etcétera, podrá explotar los recursos y las tierras raras, etcétera, del espacio. Y como decía, pues no podemos perder de vista el tema armamentístico, ¿no? En Estados Unidos. Muy bien dicho. Está bien puesto, Molina.